Esta noche quiero hablar sobre el cambio y transición. Y por supuesto, el cambio, eso es lo que queremos que haga todo el mundo, ¿verdad? Sabes, no queremos hacerlo nosotros, pero queremos que todos los demás cambien para que nuestra vida sea diferente. Y sin embargo, por supuesto, sabes que cualquier cambio que vayamos a hacer debe venir desde nuestro interior. Absolutamente debe. Y el cambio para mí significa que cambias de un sentimiento de separación, aislamiento, soledad, ira, miedo y dolor, a un estado de maravillosa tranquilidad, una tranquilidad maravillosa, donde puedes relajarte y realmente disfrutar de la vida tal como viene, sabiendo que todo estará bien. Sabes, me encuentro con la premisa de que la vida es maravillosa y que todo es perfecto en mi mundo, y siempre me muevo hacia mi mayor bien. Y de esa manera, realmente no importa en qué dirección tome mi vida, porque sé que será maravillosa, así que puedo disfrutar de todo tipo de cosas. Gerald Jampolsky dice que el amor es soltar el miedo, y o hay miedo o hay amor. Y si no estás en un espacio de amor, si no vienes desde el espacio amoroso del corazón, entonces estás en miedo. Y todas esas otras cosas como el aislamiento, la separación y cosas así, y la soledad y la ira, son parte del síndrome del miedo. Y eso es realmente lo que queremos cambiar. Queremos pasar del miedo al amor y hacer que eso sea más o menos un estado permanente para nosotros. Incluso el planeta mismo, en estos días, está muy en este periodo de cambio y transición. Lo vemos todo a nuestro alrededor. Estamos pasando de un viejo orden a un nuevo orden. Y algunas personas dicen que comenzó con la era de Acuario. Al menos a los astrólogos les gusta describirlo de esa manera. Pero para mí, la astrología y la numerología y las quiromancias y todos esos otros métodos son solo formas de describir la vida. Explican la vida de una manera ligeramente diferente y las personas usan un lenguaje diferente para hacer esto. Pero los astrólogos dicen que estamos saliendo de la era de Piscis hacia la era de Acuario, ahora. ¿Y sabes? En la era de Piscis, buscamos fuera de nosotros y buscamos a otras personas para que nos salven. Buscamos a otras personas para que lo hagan por nosotros. Pero en la era de Acuario, a la que estamos entrando ahora, las personas están comenzando a mirar hacia adentro y descubrir que tienen el poder de salvarse a sí mismas. Y esto es algo maravilloso y liberador para nosotros. Ahora, algunas personas se asustan mucho porque parece ser responsabilidad, pero en realidad estamos descubriendo nuestra capacidad de responder a la vida no de manera victimista, sino de una manera que nos da poder. Estamos descubriendo que estamos conectados a lo que las personas de AAA llaman el poder superior y lo que yo llamo nuestro yo superior, para que podamos contribuir a salvarnos a nosotros mismos. Y es una sensación maravillosa cuando realmente no tienes que depender de una persona externa, sino saber que dentro de ti tienes tremendas habilidades para hacer cambios positivos en tu vida. Verás, si somos víctimas, entonces nos sentimos aislados, sentimos dolor y miedo, y siempre estamos buscando a alguien más para que lo haga por nosotros. Pero ahora estamos asumiendo, como dije, responsabilidad por nuestras propias vidas y estamos comenzando a comprender cómo podemos contribuir a las experiencias que tenemos y cómo podemos cambiar esas experiencias si realmente no nos gustan. Y por supuesto, desde el momento en que decides hacer un cambio hasta que obtienes tu demostración,
como lo llamamos, o cuando obtienes lo que quieres, tenemos este periodo de transición. Y es entonces cuando nos movemos entre el viejo orden y el nuevo orden. Es un momento de liberar viejas creencias y viejos hábitos, y de aprender y practicar, y luego vivir las cosas en las que estamos trabajando, las nuevas creencias, o los nuevos sentimientos, o los nuevos métodos, o los nuevos comportamientos. Y mientras estás poniendo esas cosas en su lugar para que sean una parte natural de tu vida, vas a tener mucha vacilación en ese periodo entre lo viejo y lo nuevo. Y vas de un lado a otro, entre lo que era y lo que te gustaría ser, o lo que te gustaría tener. Y si decides que vas a soltar una vieja creencia y que vas a crear una nueva durante ese periodo de transición, vas a ir de un lado a otro. Y este es un momento en el que a menudo nos enojamos mucho con nosotros mismos, porque es como, bueno, sé todo sobre lo nuevo, ¿por qué no? Lo estoy haciendo. Debo no ser lo suficientemente bueno, o debo ser una mala persona. Pero eso es absurdo, porque cualquier cosa que estemos aprendiendo lleva tiempo y vas de un lado a otro hasta que realmente eres fuerte en la nueva creencia, hasta que has hecho el cambio completo. ¿Sabes? Puede que empieces a hacer una afirmación para algo y lo estés haciendo bien, y luego sucede algo y dices, oh, no puedo hacer eso, y vuelves a tu viejo hábito de preocupación. Bueno, eso es solo un periodo de vacilación. No significa que no hayas aprendido nada y no significa que estés de vuelta donde empezaste. Es solo parte de ese ir y venir. Todavía no estás establecido en tu nuevo hábito y eso lleva un poco de tiempo y un poco de práctica y un poco de paciencia. Y quieres ser paciente contigo mismo. Ser paciente contigo mismo. ¿Sabes? Quieres construirte en lugar de golpearte. Hay una imagen tremendamente diferente si solo lo piensas. ¿Tus pensamientos te construyen o te golpean? Cuando te golpeas a ti mismo, sabes que no estás siendo muy amoroso contigo mismo. A veces no necesitamos hacer cambios externos, tanto como ir dentro, y simplemente tomar lo que ya hacemos y alterarlo un poco. Alguien me estaba diciendo esta noche que estaban pensando en un nuevo apartamento y estaban preocupados de que no hubiera suficiente dinero, y les dije, ¿por qué no comienzas a afirmar que habrá mucho dinero? Y sabes, es como una cosa muy pequeña y casi cambias 2 palabras, pero es una pequeña forma de cambiar. La forma en que ves una situación particular. Alguien me preguntaba, diciendo que estaban en mucho dolor, y sabes, seguían usando la palabra dolor mucho y dijeron, ¿hay otra palabra que pueda usar? Y recordé la vez que me aplasté el dedo con una ventana y me di cuenta de que si realmente me entregaba a eso, iba a pasar por un periodo muy difícil. Así que, en el momento en que sucedió, comencé a hacer un trabajo mental de inmediato. Pero luego, recuerdo que me refería a mi dedo, como teniendo mucha sensación. Y lo hizo. Tenía mucha sensación. Y sabes, al insistir en verlo de esa manera, creo que me ayudó a sanar mucho más rápido y me ayudó a manejar lo que podría haber sido algo increíblemente doloroso, porque sabía que si podía alterar mi mente, sería mejor. Si podemos simplemente alterar la forma en que pensamos solo un poco. Así que, aquellos de nosotros que queremos cambiar, nos estamos moviendo de un viejo orden a un nuevo orden y muchas cosas están sucediendo en este planeta.
No creo que las cosas en el planeta sean muy diferentes de lo que solían ser, pero parece que somos más conscientes de las cosas. Veo cosas en el periódico todo el tiempo y pienso, oh Dios mío, ¿realmente estamos haciendo eso? Y luego, a medida que continúo leyendo, parece que lo hemos estado haciendo durante mucho tiempo, pero está saliendo a la superficie. Parece que vemos más negatividad, pero sabes, si quieres limpiar tu propia casa mental, si decides trabajar en ti mismo y vas dentro, tienes que mirar y ver qué hay allí. Tienes que mirar y ver cuáles son tus creencias para que sepas qué cambiar. No puedes limpiar la negatividad si no la ves. Si vas a limpiar tu propia casa, es lo mismo. Tienes que mirar a tu alrededor y ver dónde está la suciedad. Tienes que recoger las cosas y quitarles el polvo y mirar alrededor y pulirlas o tirarlas o reemplazarlas. Pero tienes que ver qué hay ahí. Y si vamos a hacer una gran fase de transición en este planeta y realmente ayudar a sanar este planeta, vamos a tener que mirar y ver qué está ocurriendo aquí. Vamos a tener que ver qué está pasando y descubrir la negatividad y las cosas que han estado ocultas durante mucho tiempo van a salir a la superficie. Y creo que parte de esta fase de transición por la que estamos pasando, creo que parte del catalizador para esto es esta crisis llamada SIDA. ¿Sabes? Realmente quiero ayudar a crear un mundo donde sea seguro amarnos unos a otros. Eso es todo, solo amarnos unos a otros. Un mundo donde podamos ser amados y aceptados exactamente como somos. Eso es lo que querías cuando eras un niño pequeño. Cuando eras pequeño, querías ser amado tal como eras, incluso si eras demasiado delgado o demasiado pesado, o si no eras lo suficientemente inteligente o no eras como la persona al otro lado de la calle, o tal vez tenías miedo, pero aún querías ser amado. Y es lo mismo que todos estamos buscando ahora, solo que no vamos a obtener este amor y aceptación de otras personas, a menos que podamos dárnoslo. Cambia la situación. Sabes, no vas a hacerlo si te enojas contigo mismo o con otras personas, y no lo vas a hacer culpando a la gente, y no lo vas a hacer siendo una víctima. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo expresas el amor incondicional en tu vida? Incluso un poco. ¿Hay un área pequeña de tu vida donde estás dispuesto a dar amor incondicional? ¿Cómo experimentas la paz dentro de ti y a tu alrededor? Y si no lo estás haciendo ahora, ¿estás dispuesto a comenzar? ¿Estás dispuesto a comenzar a crear armonía interna y paz? Otra pregunta que debes hacerte es si realmente quieres cambiar. ¿Quieres cambiar o simplemente quieres sentarte y quejarte de lo que no tienes? Bueno, es una forma de manejarlo, pero no cambia la situación. ¿Sabes? No vas a hacerlo si te enojas contigo mismo o con otras personas, y no lo vas a hacer culpando a la gente, y no lo vas a hacer siendo una víctima. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo expresas el amor incondicional en tu vida, incluso un poco? ¿Hay un área pequeña de tu vida donde estás dispuesto a dar amor incondicional? ¿Cómo experimentas la paz dentro de ti y a tu alrededor? Y si no lo estás haciendo ahora, ¿estás dispuesto a comenzar? ¿Estás dispuesto a comenzar a crear armonía interna y paz? Otra pregunta que debes hacerte es si realmente quieres cambiar. ¿Quieres cambiar o simplemente quieres sentarte y quejarte de lo que no tienes? Bueno, es una forma de manejarlo, pero no cambia la situación. ¿Sabes?
No vas a hacerlo si te enojas contigo mismo o con otras personas. Y no lo vas a hacer culpando a la gente y no lo vas a hacer siendo una víctima. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo expresas el amor incondicional en tu vida, incluso un poco? ¿Hay una área pequeña de tu vida donde estás dispuesto a dar amor incondicional? ¿Cómo experimentas la paz dentro de ti y a tu alrededor? Y si no lo estás haciendo ahora, ¿estás dispuesto a comenzar? ¿Estás dispuesto a comenzar a crear armonía interna y paz? Otra pregunta que debes hacerte es si realmente quieres cambiar. ¿Quieres cambiar o simplemente quieres sentarte y quejarte de lo que no tienes? Bueno, es una forma de manejarlo, pero no cambia la situación. Sabes, no vas a hacerlo si te enojas contigo mismo o con otras personas, y no lo vas a hacer culpando a la gente, y no lo vas a hacer siendo una víctima. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo expresas el amor incondicional en tu vida, incluso un poco? ¿Hay un área pequeña de tu vida donde estás dispuesto a dar amor incondicional? ¿Cómo experimentas la paz dentro de ti y a tu alrededor? Y si no lo estás haciendo ahora, ¿estás dispuesto a comenzar? ¿Estás dispuesto a comenzar a crear armonía interna y paz? Otra pregunta que debes hacerte es si realmente quieres cambiar. ¿Quieres cambiar o simplemente quieres sentarte y quejarte de lo que no tienes? Bueno, es una forma de manejarlo, pero no cambia la situación. ¿Sabes? No vas a hacerlo si te enojas contigo mismo o con otras personas, y no lo vas a hacer culpando a la gente. Y no lo vas a hacer siendo una víctima. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo expresas el amor incondicional en tu vida, incluso un poco? ¿Hay un área pequeña de tu vida donde estás dispuesto a dar amor incondicional? ¿Cómo experimentas la paz dentro de ti y a tu alrededor? Y si no lo estás haciendo ahora, ¿estás dispuesto a comenzar? ¿Estás dispuesto a comenzar a crear armonía interna y paz? Otra pregunta que debes hacerte es si realmente quieres cambiar. ¿Quieres cambiar o simplemente quieres sentarte y quejarte de lo que no tienes? Bueno, es una forma de manejarlo, pero no cambia la situación. ¿Sabes? No vas a hacerlo si te enojas contigo mismo o con otras personas, y no lo vas a hacer culpando a la gente, y no lo vas a hacer siendo una víctima. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo expresas el amor incondicional en tu vida, incluso un poco? ¿Hay un área pequeña de tu vida donde estás dispuesto a dar amor incondicional? ¿Cómo experimentas la paz dentro de ti y a tu alrededor? Y si no lo estás haciendo ahora, ¿estás dispuesto a comenzar? ¿Estás dispuesto a comenzar a crear armonía interna y paz? Otra pregunta que debes hacerte es si realmente quieres cambiar. ¿Quieres cambiar o simplemente quieres sentarte y quejarte de lo que no tienes? Bueno, es una forma de manejarlo, pero no cambia la situación. ¿Sabes? No vas a hacerlo si te enojas contigo mismo o con otras personas, y no lo vas a hacer culpando a la gente, y no lo vas a hacer siendo una víctima. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo expresas el amor incondicional en tu vida, incluso un poco? ¿Hay un área pequeña de tu vida donde estás dispuesto a dar amor incondicional? ¿Cómo experimentas la paz dentro de ti y a tu alrededor? Y si no lo estás haciendo ahora, ¿estás dispuesto a comenzar? ¿Estás dispuesto a comenzar a crear armonía interna y paz? Otra pregunta que debes hacerte es si realmente quieres cambiar. ¿Quieres cambiar
¿O simplemente quieres sentarte y quejarte de lo que no tienes? Bueno, es una forma de manejarlo, pero no cambia la situación. ¿Sabes? No vas a hacerlo si te enojas contigo mismo o con otras personas. Y no lo vas a hacer culpando a la gente. Y no lo vas a hacer siendo una víctima. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo expresas el amor incondicional en tu vida, incluso un poco? ¿Hay un área pequeña de tu vida donde estás dispuesto a dar amor incondicional? ¿Cómo experimentas la paz dentro de ti y a tu alrededor? Y si no lo estás haciendo ahora, ¿estás dispuesto a comenzar? ¿Estás dispuesto a comenzar a crear armonía interna y paz? Otra pregunta que debes hacerte es si realmente quieres cambiar. ¿Quieres cambiar o simplemente quieres sentarte y quejarte de lo que no tienes? Bueno, es una forma de manejarlo, pero no cambia la situación. Sabes, no vas a hacerlo si te enojas contigo mismo o con otras personas y no lo vas a hacer culpando a la gente y no lo vas a hacer siendo una víctima. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo expresas el amor incondicional en tu vida, incluso un poco? ¿Hay un área pequeña de tu vida donde estás dispuesto a dar amor incondicional? ¿Cómo experimentas la paz dentro de ti y a tu alrededor? Y si no lo estás haciendo ahora, ¿estás dispuesto a comenzar? ¿Estás dispuesto a comenzar a crear armonía interna y paz? Otra pregunta que debes hacerte es si realmente quieres cambiar. ¿Quieres cambiar o simplemente quieres sentarte y quejarte de lo que no tienes? Bueno, es una forma de manejarlo, pero no cambia la situación. ¿Sabes? No vas a hacerlo si te enojas contigo mismo o con otras personas, y no lo vas a hacer culpando a la gente, y no lo vas a hacer siendo una víctima. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo expresas el amor incondicional en tu vida, incluso un poco? ¿Hay un área pequeña de tu vida donde estás dispuesto a dar amor incondicional? ¿Cómo experimentas la paz dentro de ti y a tu alrededor? Y si no lo estás haciendo ahora, ¿estás dispuesto a comenzar? ¿Estás dispuesto a comenzar a crear armonía interna y paz? Otra pregunta que debes hacerte es si realmente quieres cambiar. ¿Quieres cambiar o simplemente quieres sentarte y quejarte de lo que no tienes? Bueno, es una forma de manejarlo, pero no cambia la situación. Sabes, no vas a hacerlo si te enojas contigo mismo o con otras personas, y no lo vas a hacer culpando a la gente, y no lo vas a hacer siendo una víctima. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo expresas el amor incondicional en tu vida, incluso un poco? ¿Hay un área pequeña de tu vida donde estás dispuesto a dar amor incondicional? ¿Cómo experimentas la paz dentro de ti y a tu alrededor? Y si no lo estás haciendo ahora, ¿estás dispuesto a comenzar? ¿Estás dispuesto a comenzar a crear armonía interna y paz? Otra pregunta que debes hacerte es si realmente quieres cambiar. ¿Quieres cambiar o simplemente quieres sentarte y quejarte de lo que no tienes? Bueno, es una forma de manejarlo, pero no cambia la situación. ¿Sabes? No vas a hacerlo si te enojas contigo mismo o con otras personas, y no lo vas a hacer culpando a la gente, y no lo vas a hacer siendo una víctima. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo expresas el amor incondicional en tu vida, incluso un poco? ¿Hay una área pequeña de tu vida donde estás dispuesto a dar amor incondicional? ¿Cómo experimentas la paz dentro de ti y a tu alrededor? Y si no lo estás haciendo ahora, ¿estás dispuesto a comenzar? ¿Estás dispuesto a comenzar a crear armonía interna
y paz. Otra pregunta que debes hacerte es si realmente quieres cambiar. ¿Quieres cambiar o simplemente quieres sentarte y quejarte de lo que no tienes? Bueno, es una forma de manejarlo, pero no cambia la situación. ¿Sabes? No vas a hacerlo si te enojas contigo mismo o con otras personas, y no lo vas a hacer culpando a la gente, y no lo vas a hacer siendo una víctima. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo expresas el amor incondicional en tu vida? Incluso un poco. ¿Hay un área pequeña de tu vida donde estás dispuesto a dar amor incondicional? ¿Cómo experimentas la paz dentro de ti y a tu alrededor? Y si no lo estás haciendo ahora, ¿estás dispuesto a comenzar? ¿Estás dispuesto a comenzar a crear armonía interna y paz? Otra pregunta que debes hacerte es si realmente quieres cambiar. ¿Quieres cambiar o simplemente quieres sentarte y quejarte de lo que no tienes? Bueno, es una forma de manejarlo, pero no cambia la situación. ¿Sabes? No vas a hacerlo si te enojas contigo mismo o con otras personas. Y no lo vas a hacer culpando a la gente. Y no lo vas a hacer siendo una víctima. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo expresas el amor incondicional en tu vida, incluso un poco? ¿Hay un área pequeña de tu vida donde estás dispuesto a dar amor incondicional? ¿Cómo experimentas la paz dentro de ti y a tu alrededor? Y si no lo estás haciendo ahora, ¿estás dispuesto a comenzar? ¿Estás dispuesto a comenzar a crear armonía interna y paz? Otra pregunta que debes hacerte es si realmente quieres cambiar. ¿Quieres cambiar o simplemente quieres sentarte y quejarte de lo que no tienes? Bueno, es una forma de manejarlo, pero no cambia la situación. ¿Sabes? No vas a hacerlo si te enojas contigo mismo o con otras personas, y no lo vas a hacer culpando a la gente, y no lo vas a hacer siendo una víctima. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo expresas el amor incondicional en tu vida, incluso un poco? ¿Hay un área pequeña de tu vida donde estás dispuesto a dar amor incondicional? ¿Cómo experimentas la paz dentro de ti y a tu alrededor? Y si no lo estás haciendo ahora, ¿estás dispuesto a comenzar? ¿Estás dispuesto a comenzar a crear armonía interna y paz? Otra pregunta que debes hacerte es si realmente quieres cambiar. ¿Quieres cambiar o simplemente quieres sentarte y quejarte de lo que no tienes? Bueno, es una forma de manejarlo, pero no cambia la situación. ¿Sabes? No vas a hacerlo si te enojas contigo mismo o con otras personas, y no lo vas a hacer culpando a la gente, y no lo vas a hacer siendo una víctima. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo expresas el amor incondicional en tu vida, incluso un poco? ¿Hay un área pequeña de tu vida donde estás dispuesto a dar amor incondicional? ¿Cómo experimentas la paz dentro de ti y a tu alrededor? Y si no lo estás haciendo ahora, ¿estás dispuesto a comenzar? ¿Estás dispuesto a comenzar a crear armonía interna y paz? Otra pregunta que debes hacerte es si realmente quieres cambiar. ¿Quieres cambiar o simplemente quieres sentarte y quejarte de lo que no tienes? Bueno, es una forma de manejarlo, pero no cambia la situación. ¿Sabes? No vas a hacerlo si te enojas contigo mismo o con otras personas, y no lo vas a hacer culpando a la gente, y no lo vas a hacer siendo una víctima. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo expresas el amor incondicional en tu vida, incluso un poco? ¿Hay una área pequeña de tu vida donde estás dispuesto a dar amor incondicional?
¿Cómo experimentas la paz dentro de ti y a tu alrededor? Y si no lo estás haciendo ahora, ¿estás dispuesto a comenzar? ¿Estás dispuesto a comenzar a crear armonía interna y paz?